1. No dudes de lo que Dios puso en tu corazón. Cierra los ojos por un momento, respira profundo, silencia todo lo que te rodea. Este momento es solo entre tú y Dios. Es un instante sagrado donde el Espíritu Santo quiere hablar directamente a tu corazón. Escúchame bien. ¿Cuántas veces has sentido que tu vida está detenida? Que lo que Dios puso en tu corazón parece inalcanzable, como si una barrera invisible te separara de la promesa. ¿Cuántas veces has sentido que tu fe se debilita porque no ves señales? Porque todo parece igual, porque el tiempo sigue pasando sin respuestas. Ahora, quiero que prestes mucha atención, porque lo que voy a decir puede cambiar tu vida. Y si te dijera que muchas veces el mayor enemigo de tu milagro no es el diablo, sino la duda que tú mismo has permitido entrar en tu corazón. Y si te dijera que Dios ya habló, que Él ya trazó el camino, pero la duda ha sido la única barrera que te impide avanzar, escucha con atención. Hay algo que muy pocos conocen, un secreto que transforma vidas, una verdad oculta en la palabra de Dios que puede liberar tu corazón de la incertidumbre, del miedo y del estancamiento espiritual. Hoy, en este video, vamos a desenterrar esa verdad poderosa, porque Dios no te creó para vivir en la duda. Dios no te llamó para que vivas con miedo. Él te dio una promesa, Él te dio un propósito, pero la pregunta es, ¿crees en lo que Dios dijo sobre ti? Hay personas que han pasado años orando por un milagro, por una respuesta, por una confirmación, pero cuando Dios finalmente les muestra el camino, la duda los hace retroceder. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un lado a otro. Santiago 1:6. Hoy Dios quiere sacudir tu espíritu. Hoy Dios quiere remover la incredulidad que ha estado robando tus bendiciones. Pero para eso necesitas estar dispuesto a escuchar hasta el final, porque lo que vamos a hablar aquí puede ser exactamente la confirmación que Dios te ha estado enviando todo este tiempo. Hoy entenderás por qué no debes dudar de lo que Dios ha puesto en tu corazón. Hoy descubrirás la clave para caminar en fe sin retroceder. Hoy aprenderás a identificar las trampas del enemigo que han tratado de robar tu destino. Pero antes de comenzar este poderoso estudio, quiero invitarte a hacer algo muy importante. Si este mensaje está tocando tu corazón, si sientes que Dios está hablándote, quiero que comentes ahora mismo esta frase en los comentarios: paz en Cristo. Comentar es un acto de fe. Es declarar públicamente que crees en lo que Dios te ha dicho. Es sellar esta enseñanza en tu espíritu y decirle al enemigo: no voy a dudar más, y también quiero pedirte algo más. Si das me gusta a este video, estarás ayudando a que YouTube lo muestre a más personas que lo necesitan. Cada vez que presionas me gusta, estás esparciendo la palabra de Dios. Cada vez que compartes, le estás dando a alguien la oportunidad de recibir esperanza. Así que ahora mismo, antes de continuar, deja tu comentario paz en Cristo y dale me gusta al video, porque juntos vamos a derrotar la duda y a levantar una generación de creyentes firmes en lo que Dios ha hablado. ¿Estás listo? Vamos a comenzar este viaje espiritual. Escucha con atención, porque en los próximos minutos vas a descubrir por qué la duda ha sido tu mayor enemigo y cómo derrotarla de una vez por todas. Abramos la palabra y entremos en el estudio. 2. Pedro caminando sobre las aguas. La fe que vence la duda. Imagínate por un momento que estás en medio de una tormenta. El viento sopla con fuerza, las olas golpean sin control y la oscuridad de la noche te envuelve. No puedes ver con claridad, el miedo comienza a invadir tu corazón y la incertidumbre se apodera de tu mente.
Así es como muchas veces nos sentimos cuando dudamos de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. La vida se vuelve un mar agitado, donde la duda se convierte en un peso que nos hunde poco a poco. Pero hay una historia en la Biblia que nos muestra lo que sucede cuando decidimos creer, incluso en medio de la tormenta. Los discípulos estaban en una barca, en medio del mar, cuando de repente vieron algo que desafió toda lógica humana. Jesús caminando sobre las aguas. Imagínate ese momento, ver a Jesús haciendo lo imposible, desafiando las leyes naturales, mostrándoles que cuando confías en Dios, las circunstancias dejan de tener poder sobre ti. Pedro, con el corazón lleno de fe, hizo algo que nadie más se atrevió a hacer. Él miró a Jesús y le dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús le respondió con una sola palabra: «Ven, aquí está la clave». Pedro no dudó en ese momento, no pensó en la lógica, no analizó si era posible o no. Simplemente confió en la palabra de Jesús y dio el paso. Y en ese instante, Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Aquí es donde quiero que pienses en tu vida. Dios ya te dio una promesa. Dios ya te ha llamado a dar un paso de fe. Pero, ¿estás caminando hacia Él o sigues en la barca con miedo? La barca representa tu zona de confort. La barca representa tus dudas, tus miedos, todo lo que te dice que no es posible. Pero fuera de la barca está lo sobrenatural de Dios esperándote. Pedro no experimentó el milagro dentro de la barca, lo experimentó cuando decidió creer y caminar. Pero aquí es donde muchos se sienten identificados. Pedro estaba caminando hasta que permitió que la duda entrara en su corazón. Miró el viento, sintió el peso de la tormenta y en ese momento comenzó a hundirse. ¿Cuántas veces te ha pasado lo mismo? ¿Cuántas veces has empezado a creer en lo que Dios dijo, pero luego miraste las circunstancias y comenzaste a dudar? ¿Cuántas veces sentiste que estabas avanzando, pero de repente el miedo te hizo retroceder? Si Pedro hubiera mantenido su mirada en Jesús, nunca se habría hundido. Pero él, como nosotros tantas veces, permitió que la lógica, el miedo y la inseguridad lo desviaran del propósito. Jesús lo miró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Jesús no estaba reprendiendo a Pedro por intentar caminar sobre las aguas, lo reprendió por dudar. La duda es lo que te hunde, la duda es lo que te paraliza, la duda es lo que te roba los milagros. Pedro tenía todo lo que necesitaba para caminar sobre las aguas. Jesús ya le había dado la palabra. La única condición era que él creyera. Y hoy Jesús te está diciendo lo mismo. Ven, ven y confía en lo que puse en tu corazón. Ven y camina sobre lo que antes te hacía temblar. Ven y deja la barca de la inseguridad, porque el enemigo va a hacer todo lo posible para que dudes. Él te va a mostrar el viento, él te va a hacer sentir el agua golpeando tus pies. Él va a poner pensamientos en tu mente diciendo: ¿y si fallas? ¿Y si no es de Dios? ¿Y si todo esto es una ilusión? Pero hoy el Espíritu Santo te dice: no dudes, porque la promesa ya fue dada, porque Dios no es hombre para mentir, porque si Él dijo que caminarás, entonces caminarás. Pero la decisión está en ti. O sigues en la barca con miedo, o das el paso y caminas en lo imposible. ¿Cuál vas a elegir? Si este mensaje está tocando tu corazón, quiero que hagas algo en este momento. Escribe en los comentarios: yo camino en fe. Hazlo como un acto de confianza, como una declaración de que no vas a dudar más. Y si aún no lo has hecho, dame gusta a este video, porque cada vez que lo haces, YouTube muestra este mensaje a más personas que necesitan escuchar esta palabra. Cada vez que das me gusta, estás evangelizando. Cada vez que compartes, estás extendiendo el reino de Dios. Ahora dime,
estás listo para dar el siguiente paso, porque en el próximo bloque vamos a hablar de cómo la fe de Abraham venció toda lógica humana y cómo tú también puedes creer en lo imposible. Quédate hasta el final, porque Dios está hablando contigo. 3. Abraham, creer cuando todo parece imposible. En el bloque anterior hablamos sobre Pedro y cómo su fe le permitió caminar sobre las aguas, hasta que la duda lo hizo hundirse. Eso nos enseñó que mientras mantengamos nuestra mirada en Dios, lo imposible se vuelve posible. Pero ahora vamos a dar un paso más profundo. ¿Qué pasa cuando Dios nos da una promesa y el tiempo pasa sin ver ninguna señal de que se cumplirá? ¿Qué hacemos cuando todo a nuestro alrededor parece indicar que lo que Dios nos dijo nunca ocurrirá? Si alguna vez has sentido que la promesa de Dios para tu vida está tardando demasiado, entonces necesitas conocer la historia de Abraham. Dios le hizo a Abraham una promesa extraordinaria, que sería el padre de una gran nación, que sus descendientes serían más numerosos que las estrellas del cielo. Pero había un problema. Abraham y su esposa Sara eran ancianos y nunca habían podido tener hijos. Humanamente, todo indicaba que era imposible. Aquí es donde muchos de nosotros nos identificamos. Dios nos ha dado sueños, llamados, propósitos, pero cuando miramos nuestra realidad, parece que nada se mueve. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te prometió algo, pero el tiempo ha pasado y sigues sin ver resultados? ¿Cuántas veces has luchado contra la frustración porque lo que Él dijo que haría en tu vida aún no se cumple? La historia de Abraham nos enseña algo fundamental. Dios no depende del tiempo ni de las circunstancias humanas para cumplir su palabra. Abraham tuvo que esperar 25 años para ver la promesa cumplida. 25 años de fe, de lucha contra la duda, de momentos en los que parecía que Dios estaba en silencio. Es fácil creer cuando todo está a nuestro favor, pero la verdadera fe se prueba en la espera. La pregunta es, ¿qué haces cuando Dios parece tardar? ¿Sigues confiando o comienzas a dudar? ¿Sigues declarando la promesa o empiezas a decir que quizás nunca sucederá? La Biblia nos dice que Abraham nunca dejó de creer, aunque su cuerpo y el de Sara parecían decirle lo contrario. Romanos 4, 20, 21 dice, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aquí hay algo poderoso. La fe de Abraham no dependía de lo que veía, sino de lo que Dios había dicho. Dios no te está pidiendo que entiendas cómo va a hacerlo, solo te está pidiendo que creas. Pero aquí es donde muchos fallan. La duda empieza a sembrar pensamientos como, ya pasó mucho tiempo, tal vez no era la voluntad de Dios. Si fuera para mí, ya habría sucedido. Tal vez me equivoqué al creer en esta promesa. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Él quiere hacerte pensar que el retraso significa que Dios te ha olvidado. Quiere que abandones la promesa antes de que se cumpla. Pero hoy, Dios te dice lo mismo que le dijo a Abraham. No dudes de lo que he puesto en tu corazón. Si Dios ha prometido algo sobre tu vida, Él es fiel para cumplirlo. El problema es que muchas veces queremos que la promesa se cumpla en nuestro tiempo, pero Dios la cumplirá en su tiempo perfecto. Piensa en esto. Si Abraham hubiera dudado y se hubiera rendido, nunca habría visto su milagro. Y ahora yo te pregunto, ¿qué pasará contigo? ¿Vas a rendirte antes de ver lo que Dios prometió? ¿Vas a dejar que la duda mate tu fe? Dios no necesita que las condiciones sean perfectas para cumplir su palabra. Él solo necesita un corazón que crea, incluso cuando todo parece ir en la dirección contraria. Hoy quiero desafiarte a hacer lo que hizo Abraham. No permitas que el tiempo te haga dudar.
No permitas que la espera te robe la confianza en Dios. Si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Si Él lo dijo, Él lo hará. Y si sientes que esta palabra es para ti, quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios, yo confío en Dios. Escríbelo como un acto de fe, como un recordatorio de que no vas a dudar, aunque el tiempo pase. Y antes de continuar con la enseñanza, quiero que presiones el botón de me gusta. Cada vez que lo hagas, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. No permitas que la duda sea más fuerte que tu fe. No dejes que el enemigo te robe lo que Dios ya ha declarado sobre ti. Porque en el próximo bloque hablaremos de cómo Dios prueba nuestra fe antes de entregarnos la bendición. Quédate hasta el final, porque este mensaje puede transformar tu vida. La prueba de fe de José, cuando los sueños de Dios parecen inalcanzables. En el bloque anterior hablamos de Abraham y de cómo su fe venció el tiempo y la lógica. Aprendimos que Dios no se olvida de sus promesas, aunque a veces parezca que tarda en cumplirlas. Pero ahora vamos a hablar de algo aún más desafiante. ¿Qué pasa cuando, en lugar de acercarnos al cumplimiento de la promesa, todo parece alejarse más? Tal vez Dios puso un sueño en tu corazón, te dio una visión, te mostró lo que Él haría contigo. Pero, en lugar de ver señales de que estás avanzando, parece que todo en tu vida ha tomado la dirección opuesta. Si te has sentido así, entonces necesitas conocer la historia de José. José era un joven con un gran llamado. Dios le dio sueños que revelaban su destino, que un día estaría en una posición de liderazgo, que incluso sus hermanos y su familia se inclinarían ante él. Él creyó en lo que Dios le mostró, pero lo que ocurrió después fue completamente diferente a lo que él esperaba. Primero, sus propios hermanos lo traicionaron y lo vendieron como esclavo. Después, cuando parecía que las cosas mejoraban y José se ganaba el favor de su amo, fue acusado falsamente y arrojado a la cárcel. Pasaron años y años en los que José parecía estar cada vez más lejos de la promesa. Aquí es donde muchos se identifican. ¿Cuántas veces Dios te ha dado un sueño, pero en lugar de acercarte a Él, parece que la vida te lleva en dirección contraria? Quizás has pensado que si Dios te prometió algo, todo debería ser fácil, que el camino debería ser directo, sin obstáculos, sin sufrimiento. Pero la historia de José nos enseña que antes de que Dios te lleve a tu destino, Él te prueba. Dios estaba trabajando en José, lo estaba formando, moldeando su carácter, enseñándole a depender completamente de Él. La gran pregunta es, ¿cómo reaccionas cuando lo que Dios dijo sobre tu vida no parece estar ocurriendo? Hay personas que cuando enfrentan dificultades, dudan de la promesa y empiezan a pensar que todo fue un error. Otros, como José, permanecen firmes en su fe, aunque todo a su alrededor parezca oscuro. José pudo haberse rendido. Pudo haber dicho, si Dios estuviera conmigo, nada de esto me estaría pasando. Pudo haber caído en la desesperación y dejado de creer. Pero José entendió algo fundamental. La prueba no significa que la promesa fue cancelada. Lo que parecía una serie de fracasos era en realidad el camino de preparación para que José llegara a donde Dios quería. Porque en el tiempo perfecto de Dios, José pasó de ser un esclavo y prisionero a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. Todo lo que Dios le mostró en sus sueños se cumplió al pie de la letra. Aquí está la enseñanza para ti. Sí, Dios puso un sueño en tu corazón. No dudes de él solo, porque el proceso es difícil. Si ahora mismo sientes que estás en el lugar equivocado, si parece que todo se ha complicado, recuerda la historia de José. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no ha cambiado de planes. Él simplemente está preparándote para recibir lo que prometió. Muchos quieren la bendición sin el proceso. Quieren llegar al trono sin pasar por la preparación. Pero Dios no entregará
algo grande a alguien que no esté listo para sostenerlo. José tuvo que pasar por la traición, la esclavitud y la prisión antes de llegar al palacio. Tú tal vez estás pasando por un tiempo de prueba, pero eso no significa que Dios te ha dejado. El enemigo quiere que creas que Dios se olvidó de ti. Quiere que pienses que la promesa nunca se cumplirá. Pero hoy Dios te dice, espera, confía, no dudes. Yo estoy obrando aunque no puedas verlo. Si José se hubiera rendido, nunca habría llegado al palacio. Y ahora te hago esta pregunta. ¿Vas a rendirte o vas a confiar? Si esta palabra está tocando tu corazón, quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios, Dios cumple sus promesas. Decláralo con fe, porque lo que Dios ha dicho sobre tu vida se cumplirá. Y antes de continuar, presiona el botón de me gusta. Cada vez que lo haces, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Si Dios ha hablado a tu vida a través de este mensaje, quédate hasta el final, porque en el próximo bloque hablaremos de otro poderoso principio, cómo las murallas de Jericó cayeron por la fe, y cómo puedes derribar los obstáculos que se interponen en el camino de tu promesa. 5. La caída del muro de Jericó. Fe que derriba obstáculos. En el bloque anterior, vimos cómo la vida de José nos enseñó que la espera y las pruebas no significan el abandono de Dios, sino su proceso de preparación. Pero ahora quiero hablarte de otra realidad. Cuando el mayor obstáculo para tu promesa parece inquebrantable. Tal vez estás esperando el cumplimiento de algo que Dios te prometió, pero delante de ti hay un muro inmenso, un impedimento que parece imposible de vencer. Ese muro puede ser la falta de recursos, puede ser el temor al futuro, puede ser una voz que te dice constantemente que nunca lo lograrás. Pero hoy quiero recordarte que, así como Dios derribó el muro de Jericó con el poder de la fe, Él también puede derribar cualquier obstáculo que se interponga en el camino de lo que ha declarado sobre tu vida. La Biblia nos cuenta que Dios había entregado Jericó en manos de su pueblo. La promesa ya había sido dada, pero había un problema. Un muro enorme rodeaba la ciudad, impidiendo que entraran. Aquí es donde muchos fallan en su caminar con Dios. Dios da la promesa, pero cuando ven el obstáculo, dudan. Dios dice que abrirá puertas, pero cuando ven que la puerta sigue cerrada, se desaniman. Así que la pregunta es, ¿qué haces cuando Dios te promete algo, pero un muro enorme se interpone en el camino? Israel tenía dos opciones. Podían mirar el muro y rendirse, o podían confiar en lo que Dios les había dicho. Dios les dio una instrucción: caminar alrededor del muro durante 7 días. A primera vista esto parecía absurdo. ¿Cómo se supone que caminar y tocar trompetas iba a derribar un muro de piedra? Aquí está la clave. Dios no necesita métodos humanos para hacer lo imposible. Él solo necesita un pueblo que crea en su palabra, aunque la instrucción parezca ilógica. Día tras día, los israelitas rodearon Jericó sin ver ningún cambio. El muro seguía en pie. Quizás así te sientes hoy. Has orado, has creído, has caminado en fe, pero el muro sigue ahí. Aquí es donde muchos desisten. Aquí es donde la duda empieza a decirte que no va a funcionar. Pero en el 7º día, cuando los israelitas obedecieron la última instrucción de Dios y gritaron con fe, el muro cayó. No porque ellos tuvieran la fuerza para derribarlo, sino porque cuando caminas en fe y obediencia, Dios se encarga de lo imposible. Tal vez en este momento hay un muro delante de ti. Tal vez parece que nada está cambiando. Tal vez el enemigo ha intentado hacerte creer que ese obstáculo nunca caerá. Pero Dios te dice hoy, no dudes de lo que puse en tu corazón. Sigue caminando. No te detengas. El problema es que muchos se rinden en el 6º día, abandonan cuando están a punto de ver el milagro. Pero tú no naciste para rendirte.
Tú naciste para ver la gloria de Dios. Si los israelitas hubieran dejado de caminar antes del séptimo día, nunca habrían visto la victoria. Así que hoy te hago una pregunta. ¿Vas a seguir caminando o vas a rendirte? Porque la promesa ya fue dada, porque el muro ya está condenado a caer. Pero la única manera de verlo derrumbarse es si decides confiar hasta el final. Dios no necesita que entiendas cómo lo hará. Él solo necesita que confíes en lo que ha dicho. Ahora quiero que hagas algo. Si esta palabra es para ti, quiero que escribas en los comentarios: mi muro caerá. Escríbelo como una declaración de fe, como un acto de confianza de que no te detendrás hasta ver lo que Dios ha prometido. Y antes de continuar con la enseñanza, presiona el botón de me gusta, porque cada vez que lo haces, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que necesitan esta palabra. Dios te está preparando para una gran victoria. No dudes, no te rindas. En el próximo bloque hablaremos de algo aún más profundo: cómo la fe de una mujer cambió su destino por completo y cómo puedes aplicar ese mismo principio en tu vida. Quédate hasta el final, porque Dios te está hablando. 6. La fe de la mujer del flujo de sangre. Creer a pesar de la multitud. En el bloque anterior, hablamos de cómo los muros de Jericó cayeron por la fe y la obediencia. Aprendimos que Dios derriba obstáculos cuando seguimos caminando sin dudar. Pero ahora vamos a profundizar en otro principio poderoso: cómo la fe de una sola persona puede cambiar su destino por completo. Quizás te has sentido invisible, ignorado, o como si nadie entendiera la lucha que llevas dentro. Quizás has orado por algo durante años y sientes que el milagro nunca llega. Hoy quiero hablarte de una mujer que vivió algo similar. La Biblia nos habla de una mujer que padecía un flujo de sangre por 12 años. 12 largos años de enfermedad, debilidad y rechazo social. La ley de su tiempo la consideraba impura, lo que significaba que nadie podía tocarla. Imagina lo que eso significaba para ella. 12 años sin abrazos, 12 años siendo evitada por todos, 12 años sin esperanza de una vida normal. Pero esta mujer tenía algo en su corazón, una fe inquebrantable. Ella había oído hablar de Jesús. Sabía que Él sanaba, que tenía poder, que podía hacer lo que ningún médico había logrado. Aquí es donde su historia se vuelve increíble. Ella no tenía acceso directo a Jesús. No podía simplemente ir y pedirle un milagro. Pero en su corazón ella decidió creer y pensó: si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. No necesitaba un gran espectáculo. No necesitaba que Jesús la viera o le impusiera las manos. Solo necesitaba acercarse y tocarle, aunque fuera en secreto. Aquí hay un principio poderoso. Cuando crees de verdad, no esperas condiciones perfectas para recibir tu milagro. Tal vez hoy sientes que hay demasiadas barreras entre tú y lo que Dios prometió. Tal vez crees que no eres lo suficientemente fuerte, que no tienes la capacidad, que no hay oportunidades. Pero esta mujer no dejó que las dificultades la detuvieran. Jesús estaba rodeado por una multitud enorme. La gente lo empujaba por todas partes. Humanamente parecía imposible que ella lograra acercarse, pero ella no dudó. Se abrió paso entre la gente, arriesgándose a ser rechazada, debilitada por su enfermedad, y en un último esfuerzo tocó el borde de su manto. En ese instante, el poder de Dios fluyó y ella fue sanada. Jesús, sintiendo que algo había salido de él, se detuvo y preguntó: ¿quién me ha tocado? Los discípulos se sorprendieron. Había tanta gente empujándolo. ¿Cómo podía preguntar quién? ¿Lo había tocado? Pero Jesús sabía que este toque era diferente. No fue un toque casual, fue un toque de fe.
Aquí hay algo importante. Muchos estaban cerca de Jesús, pero solo una persona recibió el milagro. Esto nos muestra que no se trata solo de estar en el lugar correcto o rodeado de la gente correcta. Se trata de creer sin dudar. Jesús miró a la mujer y le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz». Aquí está la gran pregunta para ti. ¿Estás tocando a Jesús con fe o solo estás cerca de Él sin creer completamente? Esta mujer no esperó un milagro fácil. No esperó que Jesús se acercara a ella. Ella tomó la decisión de buscar su bendición. Si ella hubiera dudado, si hubiera pensado, tal vez no funcione, tal vez no soy digna, tal vez no es para mí, se habría quedado enferma. Pero ella decidió creer. Y hoy Dios te pregunta: ¿qué estás esperando para creer completamente? No dejes que la duda te haga perder lo que Dios tiene para ti. No esperes condiciones perfectas. No pienses que Dios está más dispuesto a bendecir a otros que a ti. Jesús sanó a esta mujer porque vio su fe, no sus limitaciones. Ahora es tu turno de hacer lo mismo. Si esta palabra está hablando a tu corazón, quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios: «Yo toco a Jesús con fe». Decláralo con convicción, como un acto de confianza en lo que Dios hará en tu vida. Y antes de continuar con la enseñanza, presiona el botón de «Me gusta». Cada vez que lo haces, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Dios está esperando que des el paso. No dudes más. En el próximo bloque hablaremos de otro principio clave: cómo la fe de un hombre hizo que el sol se detuviera y cómo puedes aplicar esa misma autoridad en tu vida. Quédate hasta el final, porque Dios tiene más para ti. 7. Josué y el día en que el sol se detuvo. La fe que desafía lo imposible. En el bloque anterior vimos cómo la mujer del flujo de sangre recibió su milagro porque tuvo la determinación de creer sin dudar. Aprendimos que Dios no hace acepción de personas, sino que responde a la fe genuina. Pero ahora quiero llevarte a un nivel aún mayor de confianza en Dios. ¿Qué harías si supieras que, con solo una oración, podrías cambiar el curso de los acontecimientos? ¿Qué pasaría si te dijera que Dios puede hacer que el universo entero se alinee con lo que Él ha determinado para ti? Hoy vamos a hablar de un hombre que tuvo una fe tan audaz que hizo que el sol se detuviera en el cielo. Josué era el líder de Israel después de Moisés. Dios le había prometido que le entregaría la tierra de Canaán, pero para conquistarla tenía que enfrentar a grandes ejércitos. Un día, Josué y su ejército estaban en plena batalla contra 5 reyes amorreos. Dios ya había prometido la victoria, pero había un problema. El tiempo se estaba acabando. El sol estaba a punto de ponerse, y si la oscuridad llegaba, los enemigos podrían escapar y reagruparse. Josué sabía que, si eso pasaba, la batalla se prolongaría y el enemigo tendría otra oportunidad de atacar. Él necesitaba que la luz del día durara más tiempo para completar su victoria. Y aquí es donde sucede algo extraordinario. Josué no se conformó con la lógica, no pensó que era demasiado tarde. No se resignó a la idea de que la noche llegaría y complicaría todo. Josué miró al cielo y oró una oración que desafió todas las leyes de la naturaleza. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y la Biblia dice que Dios escuchó su oración y detuvo el sol y la luna hasta que el pueblo de Israel terminó la batalla. El día se alargó. El enemigo fue derrotado y Josué vio la manifestación de un Dios que responde a la fe audaz. Ahora, quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces te has detenido porque creíste que el tiempo se te acabó? Tal vez creíste que ya era muy tarde para empezar de nuevo.
que perdiste demasiadas oportunidades, que ya pasó la mejor etapa de tu vida. Pero Dios te dice hoy, yo soy el dueño del tiempo. Si fue Él quien puso algo en tu corazón, entonces Él hará que todo se alinee para cumplir su propósito. La oración de Josué nos enseña 3 principios poderosos que debes aplicar hoy en tu vida. Primero, no aceptes límites humanos cuando Dios te ha dado una promesa. Josué pudo haber dicho, no hay nada que hacer, el sol se pondrá y perderemos la batalla. Pero en lugar de resignarse, creyó en lo imposible y actuó con fe. ¿Cuántas veces has aceptado un no se puede cuando Dios ya te dijo que sí? ¿Cuántas veces te has rendido porque pensaste que el tiempo de Dios ya pasó? Segundo, Dios responde a oraciones audaces. Josué no pidió algo pequeño, pidió que el sol se detuviera. Muchos creen que es demasiado pedirle a Dios cosas grandes. Pero Dios no se ofende cuando le pedimos en grande. Él es el creador del universo. No hay nada imposible para Él. Entonces, la pregunta es, ¿estás orando con fe o con miedo? Tercero, la fe no solo espera, sino que acciona. Josué oró, pero también siguió luchando. Dios no te llama a quedarte quieto esperando que todo caiga del cielo. Te llama a creer, orar y moverte en dirección a la victoria. Si Josué no hubiera seguido peleando, la oración no habría servido de nada. Si la mujer del flujo de sangre no hubiera caminado entre la multitud, no habría recibido su milagro. Dios responde a quienes oran y actúan. Hoy quiero preguntarte, ¿estás listo para desafiar lo imposible? ¿Estás listo para orar por cosas que desafíen toda lógica? ¿Estás listo para moverte en fe, sin dudar? Si esta palabra está tocando tu corazón, quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios, Dios puede hacer lo imposible en mi vida. Decláralo como una afirmación de que no dudarás más. Y antes de continuar con la enseñanza, presiona el botón de me gusta. Cada vez que lo haces, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que necesitan esta palabra. Dios aún hace milagros. Dios aún responde a oraciones audaces. Dios aún detiene el tiempo si es necesario para cumplir su propósito en ti. En el próximo bloque hablaremos de algo clave. Cómo la viuda de Sarepta recibió provisión sobrenatural cuando decidió confiar en Dios por encima de sus circunstancias. 8. La viuda de Sarepta. La fe que desafía la escasez. En el bloque anterior, vimos cómo Josué tuvo una fe tan audaz que hizo que el sol se detuviera. Aprendimos que Dios responde a oraciones valientes y que no debemos aceptar límites humanos cuando Él ha dado una promesa. Pero ahora quiero hablarte de algo que quizás has enfrentado en tu vida, cuando Dios te pide que confíes en Él en medio de la escasez. Tal vez en este momento sientes que lo que tienes no es suficiente. Miras tu vida y ves limitaciones en tus recursos, en tus fuerzas, en tus oportunidades. Tal vez piensas que no tienes con qué seguir adelante. Si alguna vez te has sentido así, entonces la historia de la viuda de Sarepta es para ti. La Biblia nos dice que había una gran sequía en Israel. Durante años no había llovido y la tierra estaba en crisis. El profeta Elías estaba siendo sostenido por Dios, primero a través de los cuervos que le llevaban comida, y luego a través de una viuda pobre que vivía en Sarepta. Cuando Elías llegó a su casa, encontró a esta mujer recogiendo leña. Ella estaba en su momento más difícil. Elías le pidió algo de agua y pan, pero la respuesta de la mujer nos revela la realidad de su situación. Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Imagina el dolor de esta mujer. Ella no tenía nada más, solo un poco de harina y aceite, y lo peor,
Había llegado al punto en el que estaba resignada a morir con su hijo. Aquí es donde entra la fe. Elías le dijo algo que desafió toda lógica humana. No tengas miedo, ve y haz como has dicho, pero antes prepárame una pequeña torta a mí y después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, la harina de la tinaja no se acabará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Piensa en esto. Dios le estaba pidiendo a esta mujer que diera de lo poco que tenía, que confiara en su palabra por encima de lo que veía. Aquí hay una enseñanza clave. Dios no multiplica lo que retienes, sino lo que entregas en fe. La viuda de Sarepta tenía dos opciones. Podía aferrarse a lo poco que tenía y tratar de sobrevivir con lo que le quedaba, o podía creer en la promesa de Dios y actuar en fe. Ella decidió confiar, y la Biblia dice que desde ese día la harina y el aceite nunca se acabaron en su casa. Aquí es donde quiero preguntarte algo. ¿Has sentido que lo que tienes no es suficiente? ¿Has creído que no hay manera de seguir adelante porque tus recursos son limitados? ¿Has dudado de lo que Dios te pidió porque parece que no tienes con qué hacerlo? Dios nunca te pedirá algo sin tener un propósito mayor detrás. Dios nunca permitirá que des un paso de fe sin tener lista tu provisión, pero necesitas creer antes de ver. La viuda de Sarepta no vio el milagro antes de actuar. El milagro sucedió cuando decidió obedecer. Dios no te pide que entiendas cómo va a hacerlo. Dios solo te pide que confíes en lo que Él ha dicho. Tal vez en este momento Dios está poniendo en tu corazón un desafío de fe. Tal vez te está pidiendo que des un paso sin saber cómo se resolverá todo. Tal vez te está llamando a actuar sin dudar, como lo hizo esta mujer. Y la pregunta es, ¿vas a confiar en lo que Dios ha dicho o en lo que tus ojos ven? Si ella hubiera retenido su harina y su aceite, nunca habría visto el milagro. ¿Qué hay en tu vida que necesitas soltar para ver la provisión de Dios? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que hagas, pero la duda te ha detenido? Hoy Dios te dice, no dudes. Confía, yo soy tu proveedor. Si esta palabra está tocando tu corazón, quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios, Dios es mi provisión. Escríbelo como un acto de fe, declarando que confías en lo que Él hará. Y antes de continuar, presiona el botón de me gusta. Cada vez que lo haces, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que necesitan esta palabra. Dios no se ha olvidado de ti. Él tiene un plan, pero necesitas creer antes de ver. En el próximo bloque hablaremos de algo impactante, cómo el apóstol Pablo, a pesar de todas las tormentas que enfrentó, nunca dudó de su llamado y vio la gloria de Dios en medio de la prueba. Quédate hasta el final, porque Dios aún tiene más para ti. 9. Pablo en la tormenta, la fe que permanece firme en medio de la adversidad. En el bloque anterior hablamos de la viuda de Sarepta y cómo su fe en la provisión de Dios cambió su destino. Aprendimos que la obediencia a Dios, incluso cuando los recursos parecen insuficientes, nos abre las puertas al milagro. Pero ahora quiero llevarte a otro nivel de confianza. ¿Qué pasa cuando la tormenta llega y parece que todo lo que Dios te prometió se está hundiendo? Tal vez Dios te ha dado una visión, un llamado, una promesa. Tal vez empezaste con fe, pero de repente la vida te golpeó con una tormenta inesperada. Tal vez sientes que todo se está derrumbando y te preguntas, si Dios realmente me llamó, ¿por qué estoy pasando por esto? Si alguna vez te has sentido así, entonces la historia de Pablo en la tormenta es para ti. La Biblia nos dice que el apóstol Pablo estaba en un barco rumbo a Roma. Dios ya le había prometido que testificaría ante el emperador, pero en el camino se desató una tormenta feroz. Los marineros intentaron controlar la situación,
pero el viento y las olas eran demasiado fuertes. Durante días estuvieron en la oscuridad total, sin ver el sol ni las estrellas. Llegó un punto en el que todos en el barco perdieron la esperanza de sobrevivir. Aquí es donde muchos se identifican. ¿Cuántas veces has sentido que estás en medio de una tormenta sin salida? Oras, pero no ves respuesta. Intentas avanzar, pero el viento en contra es demasiado fuerte. Parece que todo lo que Dios prometió se está hundiendo ante tus ojos. Los marineros y los prisioneros en el barco estaban aterrados. Pero en medio de ese caos, Pablo se levantó y habló con autoridad. Les dijo: «Hombres, hubiera sido mejor que me hubieran escuchado y no hubiéramos zarpado, pero ahora les exhorto a tener ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida. Solo el barco será destruido, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciéndome: no temas, Pablo. Es necesario que comparezcas ante el César, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho». Aquí hay algo poderoso. Pablo no dejó que la tormenta le hiciera dudar de la promesa de Dios. Él sabía que, si Dios había dicho que llegaría a Roma, entonces ninguna tormenta podría cambiar ese destino. La tormenta fue real. Las olas golpeaban con fuerza. El barco se partió en pedazos. Pero la palabra de Dios permaneció firme. Aquí hay un principio fundamental. Las tormentas pueden destruir el barco, pero no pueden destruir la promesa de Dios sobre tu vida. Pablo y todos los que estaban con él llegaron sanos y salvos a la orilla, tal como Dios lo había dicho. Ahora quiero que pienses en tu propia vida. Estás en una tormenta en este momento. Hay cosas que parecen estar derrumbándose a tu alrededor. ¿Has sentido miedo de que los planes de Dios para ti no se cumplan? Dios te dice hoy: no temas, la tormenta no cancela mi propósito. Lo que prometí sobre tu vida se cumplirá, aunque el viento sea fuerte. El problema es que muchos, en medio de la tormenta, comienzan a dudar y a rendirse. Empiezan a decir: tal vez Dios no me habló, tal vez me equivoqué, tal vez nunca sucederá. Pero hoy quiero desafiarte a hacer lo que hizo Pablo. Levántate en fe y declara que lo que Dios dijo se cumplirá. Si Pablo hubiera dudado, se habría desesperado como los demás. Si él hubiera creído en las olas más que en la palabra de Dios, habría perdido su confianza. Pero Pablo mantuvo su fe firme, y por su fe todos en el barco fueron salvados. Ahora te pregunto, ¿qué voz vas a creer? ¿La voz de la tormenta o la voz de Dios? ¿La voz del miedo o la voz de la promesa? Dios te ha dicho que llegarás. Dios te ha prometido que cumplirá su propósito en tu vida. Pero necesitas decidir hoy que no dudarás, aunque la tormenta parezca destruirlo todo. Si esta palabra está tocando tu corazón, quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios: Dios me llevará a mi destino. Hazlo como una declaración de fe, como un compromiso de que no dejarás que el miedo te haga dudar. Y antes de continuar, presiona el botón de me gusta. Cada vez que lo haces, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que necesitan esta palabra. Dios no ha terminado contigo. Si Él lo prometió, Él lo cumplirá. La tormenta no es el final, solo es parte del proceso. 10. La resurrección de Lázaro. Cuando Dios espera hasta el último momento, en el bloque anterior, hablamos de cómo Pablo enfrentó la tormenta sin dudar, porque sabía que la promesa de Dios no podía ser destruida por las circunstancias. Aprendimos que las dificultades no cancelan el propósito de Dios, sino que son parte del proceso. Pero ahora quiero hablarte de algo aún más desafiante. ¿Qué pasa cuando parece que ya es demasiado tarde?
¿Qué pasa cuando has orado, has creído, has esperado, y aún así lo que Dios prometió parece muerto? Tal vez has sentido que hay cosas en tu vida que ya no tienen solución. Tal vez has pensado que ya no hay esperanza para ese sueño, para esa promesa, para esa oportunidad que parecía venir de Dios. Si alguna vez te has sentido así, entonces la historia de Lázaro es para ti. Lázaro era un amigo cercano de Jesús. Su familia lo amaba y sus hermanas, Marta y María, confiaban en el poder de Jesús. Cuando Lázaro enfermó, enviaron un mensaje urgente a Jesús. Señor, tu amigo a quien amas está enfermo. Esperaban que Jesús llegara de inmediato, que viniera y sanara a Lázaro como había hecho con tantas otras personas. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Jesús recibió la noticia y no hizo nada. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. No corrió para sanar a Lázaro. No respondió de inmediato a la petición de sus amigos, y durante ese tiempo Lázaro murió. Aquí es donde muchos pierden la fe, cuando sienten que Dios no responde a tiempo, cuando oran y no ven la respuesta, cuando esperan un milagro, pero en su lugar ven que todo se derrumba. Cuando Jesús finalmente llegó, ya habían pasado 4 días desde que Lázaro había sido enterrado. Marta salió a su encuentro y le dijo, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Puedes escuchar el dolor en sus palabras. Es el mismo sentimiento que muchos tienen cuando piensan que Dios llegó tarde. Pero Jesús tenía algo más grande en mente. Marta pensó que todo había terminado. Pensó que Jesús solo podía sanar, pero no resucitar. Pensó que ya era demasiado tarde, pero Jesús le respondió, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Y aquí está la enseñanza para ti. Dios nunca llega tarde. Dios nunca olvida una promesa. Dios nunca deja algo sin cumplir. Lo que tú piensas que está muerto, Él puede resucitarlo. Jesús fue hasta la tumba y ordenó que quitaran la piedra. Marta dudó otra vez. Dijo, «Señor, ya huele mal». Pero Jesús le recordó, «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?». Entonces Jesús llamó a Lázaro en voz alta. «Lázaro, sal fuera». Y el hombre que había estado muerto salió caminando, vivo otra vez. Aquí hay algo poderoso. Marta y María querían una sanidad, pero Jesús tenía planeada una resurrección. Ellas querían una respuesta rápida, pero Jesús quería demostrar su gloria de una manera aún mayor. Tal vez tú estás esperando que Dios haga algo en tu vida de la manera en que tú lo imaginaste. Tal vez creíste que Él actuaría en cierto momento de cierta forma, pero parece que no llegó cuando lo necesitabas. Dios te dice hoy, no dudes, yo sigo teniendo el control. Si Él prometió algo sobre tu vida, aunque parezca muerto, Él lo puede resucitar. La pregunta es, ¿estás dispuesto a creer, aunque ya huela mal? ¿Estás dispuesto a confiar, aunque todo parezca perdido? Porque la fe que agrada a Dios es aquella que dice, Señor, aunque todo parezca acabado, yo sigo creyendo. Hoy quiero desafiarte a tener ese tipo de fe. Si esta palabra está tocando tu corazón, quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios, Dios tiene la última palabra. Decláralo como un acto de fe, como una decisión de confiar en Dios por encima de lo que ves. Y antes de terminar, presiona el botón de me gusta. Cada vez que lo haces, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que necesitan esta palabra. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha olvidado su promesa. Dios todavía tiene poder para resucitar lo que parecía perdido. Ahora que hemos llegado al final de este poderoso mensaje, quiero agradecerte por haber permanecido hasta aquí. Si este video ha tocado tu corazón, quiero invitarte a suscribirte al canal. Aquí compartimos mensajes que fortalecen la fe,
que traen esperanza y que te recuerdan que Dios sigue obrando. Y antes de irte quiero pedirte algo más. En los comentarios quiero que declares una frase de fe, algo que represente lo que has recibido hoy, algo que sellará en tu corazón esta palabra. Declara algo como: Señor, sigo creyendo en tus promesas. Porque lo que declaras con tu boca, Dios lo afirma en tu vida. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por compartir este mensaje con otros. Y sobre todo, gracias por no dudar de lo que Dios ha puesto en tu corazón. Nos vemos en el próximo mensaje. Que Dios te bendiga.